Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no va de atacar creencias. Va de observar, porque en los niveles anteriores vimos inconsistencias, versiones distintas, detalles que no encajan del todo, pero ahora empezamos a entrar en algo más delicado. Aquí hablamos de textos que desaparecieron, de historias que fueron excluidas, de ideas que alguna vez existieron y luego dejaron de existir. Y la pregunta ya no es ¿qué dice la Biblia? La pregunta es ¿qué quedó fuera? Porque cuando empiezas a mirar lo que fue eliminado, te das cuenta de algo inquietante. No todo lo que fue escrito llegó hasta nosotros, y lo que se pierde en el camino a veces dice más que lo que permanece. Leviatán y Behemoth. A ver, cuando piensas en la Biblia, piensas en profetas, milagros, parábolas, pero ¿monstruos marinos gigantes? Porque sí, hay descripciones de criaturas tan enormes y tan indomables, que ni el ser humano más poderoso podría controlarlas. Y no suenan precisamente como metáforas tiernas, suena más bien a algo antiguo y peligroso. Leviatán y Behemoth aparecen en el Antiguo Testamento como criaturas que representan fuerza bruta, caos y poder primordial. Uno de los pasajes más detallados está en el libro de Job. Ahí, Dios describe primero a Behemoth, una bestia terrestre gigantesca, con huesos como barras de hierro y una fuerza imponente. Luego menciona a Leviatán, una criatura marina tan poderosa que ningún humano puede capturarla. La descripción de Leviatán es particularmente intensa: escamas impenetrables, aliento que parece fuego, fuerza que hace hervir el mar. No es un pececito simbólico, es caos encarnado. En otros textos, como el Salmos y Isaías, Leviatán aparece como serpiente marina, asociada con el desorden cósmico que Dios domina. Y aquí cambia el tono. En el mundo antiguo del Cercano Oriente existían mitos similares en dioses, luchando contra monstruos marinos que representaban el caos primordial. Algunos estudiosos ven en Leviatán una adaptación hebrea de esas imágenes culturales, pero con una diferencia clave. En los mitos vecinos, el monstruo a veces amenaza al orden divino. En la Biblia, Dios lo controla. Eso cambia la narrativa. Behemoth, por su parte, es más enigmático. Algunos lo han asociado con animales reales como el hipopótamo o el toro salvaje, pero la descripción parece exagerada, casi mítica. Entonces, ¿eran criaturas literales? No hay evidencia biológica de un dragón marino bíblico respirando fuego, pero tampoco el texto parece estar escribiendo zoología moderna. Muchos intérpretes consideran que son símbolos del caos natural y fuerzas indomables que el ser humano no puede someter. Y aquí viene lo inquietante. En el libro de Job, Dios no elimina a Leviatán, no lo destruye, lo presenta como parte de la creación. Eso es interesante. El caos no desaparece. Está contenido. El mensaje no es no existe el desorden, es no lo controlas tú. Y eso es más incómodo que cualquier dragón, porque el Leviatán no es solo un monstruo, es todo aquello que te supera. Y Behemoth no es solo una bestia, es fuerza que no se arrodilla. Y tal vez lo más extraño no es que existan en el texto, sino que aparezcan como recordatorio de que hay cosas en el universo que el ser humano nunca va a domesticar. Los años perdidos de Jesús. Ok. Jesús nace. A los 12 años aparece discutiendo con maestros en el templo. Y luego, silencio absoluto. Nada, hasta que reaparece a los 30, ya listo para iniciar su ministerio. 18 años sin registro para la figura más influyente de la historia occidental. Eso no es un detalle pequeño, es un vacío enorme. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, prácticamente no narran nada sobre la vida de Jesús entre los 12 y los 30 años. El único episodio juvenil registrado es el del Evangelio de Lucas, cuando Jesús se queda en el templo dialogando con doctores de la ley. Después de eso, el texto simplemente dice que crecía en sabiduría, estatura y gracia. Y corte directo a los 30 años. En términos narrativos, es como si la historia hubiera decidido saltarse casi 2 décadas. ¿Por qué? Históricamente, la mayoría de los estudiosos considera que esos años no fueron narrados porque no formaban parte del mensaje central de los evangelios que querían transmitir. En el mundo antiguo, las biografías no eran como las modernas. No buscaban documentar cada etapa de la vida. Se enfocaban en el momento que daba sentido al personaje. Aún así, el silencio alimenta la imaginación. Y ahí empiezan las teorías.
Algunas tradiciones sugieren que Jesús pudo haber viajado a la India o al Tíbet, aprendiendo de maestros orientales. Otras hipótesis lo ubican en comunidades esenias cerca del Mar Muerto. Incluso existen textos apócrifos, como el llamado Evangelio de la Infancia, que intentan llenar el vacío con relatos milagrosos de un Jesús niño moldeando pájaros de barro y dándoles vida. Pero estos textos no forman parte del canon y fueron escritos siglos después. No hay evidencia histórica sólida que confirme viajes lejanos ni entrenamientos secretos. La explicación más sobria es también la más sencilla. Probablemente vivió una vida judía común en Nazaret, trabajando como artesano, tradicionalmente carpintero, dentro de su comunidad. Y aquí cambia el tono. Tal vez el silencio no es conspiración, es normalidad. Pero eso incomoda un poco, porque estamos acostumbrados a pensar que alguien extraordinario tuvo que vivir algo extraordinario todo el tiempo. Y la posibilidad de que esos años hayan sido ordinario es casi más desconcertante que cualquier teoría mística. El vacío permite imaginar, pero también obliga a aceptar que no todo está documentado. Y hay algo interesante en eso. La figura central del cristianismo tiene casi 2 décadas de vida sin registro narrativo detallado. No porque alguien necesariamente las ocultara, sino porque el enfoque estaba en otro lugar. Y a veces, el silencio en una biografía no significa misterio oculto. Significa que la historia solo quiso contarte la parte que consideró esencial. Pero claro, cuando el personaje es Jesús, 18 años sin explicación siempre van a sentirse como una puerta entreabierta. ¿Existió realmente Moisés? A ver, Moisés abre el mar, recibe los 10 mandamientos, libera a un pueblo entero de la esclavitud. Es uno de los personajes más grandes de la Biblia, pero, pequeño detalle incómodo. Fuera del texto bíblico, no hay registros contemporáneos que digan, sí, aquí estuvo. Entonces, la pregunta es directa. ¿Fue una figura histórica o una construcción teológica? La historia de Moisés se narra principalmente en el libro del Éxodo y continúa en Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí se presenta como líder, legislador y profeta, el hombre que confronta al faraón, guía el Éxodo y recibe la ley en el monte Sinaí. Es una figura central no solo para el judaísmo, sino también para el cristianismo y el islam. Pero cuando salimos del texto bíblico, el panorama cambia. No existen documentos egipcios contemporáneos que mencionen a Moisés por nombre. No hay registros arqueológicos directos que describan un éxodo masivo de esclavos hebreos saliendo de Egipto, como lo narra la Biblia. Y eso abre un debate serio en el ámbito académico. Algunos historiadores sostienen que Moisés pudo haber sido un personaje real cuya historia fue ampliada con el tiempo, un líder tribal o figura carismática cuya memoria fue moldeada literariamente siglos después. Otros plantean que podría tratarse de una figura compuesta, resultado de la fusión de varias tradiciones orales. También existe la postura más escéptica en que Moisés sea un personaje teológico creado para explicar el origen de la ley y la identidad nacional de Israel. Y aquí cambia el tono. En el mundo antiguo, la ausencia de registros externos no significa automáticamente inexistencia. Muchos pueblos nómadas no dejaban archivos escritos, y los egipcios, siendo una potencia imperial, no solían registrar derrotas o eventos que los dejaran en mala posición. Pero tampoco hay evidencia arqueológica sólida que confirme el relato tal como aparece en la narrativa bíblica. Entonces quedamos en un punto incómodo. Moisés es absolutamente real dentro del texto. Es estructural, es fundador, pero, históricamente hablando, su figura se mueve en terreno debatido. Algunos estudiosos incluso han notado que el nombre Moisés tiene posible origen egipcio, como en nombres terminados en Moshe, que significan hijo de, lo que añade otra capa interesante al debate. Hebreo criado en la corte egipcia, líder con raíces culturales mixtas, y aquí viene lo inquietante. Si Moisés existió exactamente como se describe, sería uno de los líderes más influyentes de la historia antigua. Si no existió como individuo literal, entonces estamos frente a una de las construcciones narrativas más poderosas jamás creadas, porque logró definir identidad, ley y fe para millones durante milenios. Y tal vez esa es la parte más fuerte. Histórico o no, en términos arqueológicos, Moisés existe en la memoria colectiva con una fuerza que pocos personajes alcanzan. Y a veces, la influencia de una figura no depende solo de si dejó inscripción en piedra, sino de si dejó huella en la historia humana. Goliat y su altura real. Ok, Goliat, el gigante,
el enemigo imposible. Pero, ¿realmente medía casi 3 metros? Porque si era así, no era solo alto, era biológicamente complicado. Entonces, la pregunta es sencilla. ¿Era un humano enorme o un símbolo inflado para que la victoria de David se sintiera todavía más imposible? La historia aparece en el libro de 1 Samuel. Ahí se describe a Goliat como un guerrero filisteo cuya altura era de 6 codos y un palmo. Dependiendo del cálculo del codo antiguo, eso equivale aproximadamente a 2.8 o 2.9 metros. Casi 3 metros. Eso lo convertiría en uno de los humanos más altos registrados en la historia antigua. Pero aquí empieza el debate textual. Algunos manuscritos antiguos, como ciertos fragmentos de la Septuaginta y manuscritos del Mar Muerto, registran su altura como 4 codos y un palmo. Eso lo situaría alrededor de 2.1 metros. Sigue siendo enorme para la época, pero ya entra dentro de rangos posibles de gigantismo humano. Y eso cambia mucho la conversación, porque 3 metros implicaría un caso extremo, probablemente con problemas óseos severos. 2 metros 10 es extraordinario, pero médicamente plausible. Ahora, hay otro detalle interesante. En la antigüedad, las narraciones épicas solían magnificar a los enemigos para enfatizar la hazaña del héroe. Si David derrota a un guerrero alto, es impresionante. Sí, derrota a un gigante casi mitológico. La historia se vuelve legendaria. Y aquí entra la dimensión simbólica. Goliat no solo representa tamaño físico, representa poder militar, tecnología superior a armadura pesada, lanza, escudo y la intimidación psicológica. David, en contraste, es joven, pastor, sin armadura. La narrativa funciona como contraste extremo. Y ahora viene algo interesante. Existe evidencia arqueológica de que los filisteos eran, en promedio, más altos que los israelitas de la época, debido a diferencias genéticas y alimenticias. Así que un guerrero particularmente alto no sería imposible. Pero la cifra exacta depende del manuscrito que consideres más fiable. Y aquí cambia el tono. Tal vez Goliat sí era real. Tal vez era muy alto. Pero la pregunta no es solo cuántos metros medía. La pregunta es qué representa. Porque incluso si la cifra fue ampliada, el efecto buscado era claro. Mostrar que el obstáculo parecía invencible. Y lo inquietante es esto. A veces la historia no necesita exagerar mucho para sentirse imposible, pero cuando lo hace es porque quiere que recuerdes que lo improbable también cae. Y si Goliat medía 2.1 290 para David, ese día seguía siendo un gigante. ¿Cómo son realmente los ángeles? A ver, cuando piensas en un ángel, ¿qué ves? Alguien bonito, túnica blanca, alas suaves, cara tranquila. Pero, ¿y si te digo que las descripciones bíblicas no son así? O sea, nada que pondrías en una estampita, más bien algo que te haría caer al suelo del susto. La imagen moderna del ángel, humano, elegante, casi decorativo, viene mucho más del arte renacentista que del texto bíblico. Si revisamos los relatos originales, Héroe Cosa Sagambia, en el libro de Isaías, aparecen los serafines. No son humanos con alas pequeñas. Tienen 6 alas. Con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies, y con 2 vuelan. Y cuando hablan, el templo tiembla. En el libro de Ezequiel, la descripción se vuelve aún más intensa. Seres con 4 rostros: humano, león, toro y águila. Ruedas llenas de ojos que se mueven junto a ellos. Fuego, relámpagos, a movimiento constante. ¿No suena como algo que abrazarías en un jardín? Y luego está el libro del Apocalipsis, donde aparecen criaturas llenas de ojos alrededor y por dentro que no descansan día ni noche. O sea, visualmente es más cósmico que tierno. Ahora, algo importante. La palabra ángel viene del griego ángelos, que significa mensajero. No necesariamente describe forma, describe función. Muchos encuentros bíblicos comienzan con una frase repetida: no temas. Y eso ya te dice algo, porque si alguien tiene que empezar diciendo no te asustes, es porque la apariencia no es tranquilizadora. Aquí cambia el tono. En el mundo antiguo, lo divino no siempre se representaba como estéticamente agradable. Lo sagrado era abrumador, imponente, a veces aterrador. Los ángeles, en muchos textos, no están diseñados para ser decorativos. Son manifestaciones de poder. Y claro, también existen relatos donde los ángeles adoptan
apariencia humana. En Génesis, por ejemplo, visitantes angelicales parecen hombres comunes, pero cuando el texto decide describir su forma celestial, no es minimalista, es simbólicamente excesiva. Muchos estudiosos interpretan estas imágenes como lenguaje apocalíptico y visionario, no necesariamente como anatomía literal, sino como forma de comunicar trascendencia. Pero incluso si son simbólicas, el mensaje es claro: lo divino no es cómodo. Y aquí viene lo inquietante. La versión moderna suavizó a los ángeles, les quitó lo extraño, les quitó lo incomprensible, los hizo amables, pero en los textos antiguos el encuentro con un ángel no era experiencia relajante. Era algo que te dejaba temblando, y tal vez eso dice más sobre nosotros que sobre ellos, porque preferimos imaginar el cielo como algo que se parece a nosotros, cuando tal vez, en el relato original, era todo lo contrario. El videojuego de la Biblia. Ok. Imagina un videojuego donde derrotas demonios, pero no con espadas, con versículos bíblicos. Sí, han respondiendo preguntas de la Biblia para avanzar niveles, suena muy específico. Y aún así, existe. Porque cuando una cultura es fuerte, también termina convertida en videojuego. A principios de los años 90, cuando los videojuegos empezaban a expandirse con fuerza en consolas domésticas, surgió algo bastante peculiar en videojuegos cristianos diseñados como herramientas educativas. Uno de los ejemplos más conocidos es Bible Adventures, desarrollado por la compañía Wisdom Tree para la consola Nintendo Entertainment System. El NES clásico. El juego no era exactamente de disparar versículos, pero sí reinterpretaba historias bíblicas como mecánicas de plataformas. Había niveles basados en Noé, Moisés y David. Recolectabas animales, evitabas enemigos, avanzabas con música 8-bit, pero versión bíblica. Más adelante, en otros títulos educativos cristianos para PC, sí se incorporaron dinámicas donde el jugador respondía a preguntas bíblicas para derrotar demonios o avanzar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. No es solo curiosidad retro, es un ejemplo de cómo una tradición religiosa se adapta a formatos culturales contemporáneos. En lugar de ver el videojuego como amenaza moral, que en los 90 era discurso común, algunos desarrolladores lo convirtieron en herramienta de enseñanza. Y claro, también hubo críticas, porque convertir textos sagrados en mecánica de juego puede parecer trivialización. ¿Es catequesis digital? ¿Es marketing religioso? ¿Es evangelización en 8 bits? Depende de a quién le preguntes, pero culturalmente dice algo fuerte. La Biblia no solo vive en templos, vive en libros, cine, memes y ahora en videojuegos. Y eso refleja algo más amplio. Las religiones que sobreviven no son estáticas, se reinterpretan. Se traducen al lenguaje del momento. En la Edad Media fueron vitrales y manuscritos iluminados. En el Renacimiento, pinturas épicas. En el siglo XXI, píxeles. Y aquí viene lo curioso. Un jugador puede enfrentarse a demonios virtuales usando conocimiento bíblico como arma simbólica. Es casi una metáfora moderna de la idea de la palabra como espada. No necesariamente es teología profunda, pero si es evidencia de algo, la narrativa sigue siendo lo suficientemente potente como para adaptarse al joystick. Y lo inquietante no es que exista un videojuego bíblico, es que demuestra que incluso lo sagrado termina encontrando espacio en el entretenimiento, porque cuando una historia tiene suficiente peso cultural, no desaparece, solo cambia de formato. Y después de todo esto, la pregunta ya no es si la Biblia tiene misterios. Eso es obvio. La pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? Porque cuestionar no destruye la fe, la obliga a crecer. Y a veces, lo más peligroso no es dudar, es nunca atreverse a mirar más profundo. Yo no estoy aquí para decirte qué creer. Estoy aquí para abrir la puerta y ver qué hay detrás. Y si llegaste hasta aquí, probablemente tú también sientes esa curiosidad incómoda.